Les agradecemos a todas y a todos la presencia. En poco iniciaremos esta presentación realizada por los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social en la carrera de Periodismo en la materia de Industrias Culturales con la docente Milena Albeira. Les agradecemos por favor su espera. En pocos minutos iniciaremos. A ver, listo. Ya. Sí se me escucha, ¿no? Apagaste el micrófono, Byron. A ver, ahí se me escucha bien. Confírmeme por favor eso. Sí. Listo, ya. Y a ver, faltan un par de segundos. Ya. Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión realizada por los estudiantes de cuarto semestre paralelo A en la materia de Industrias Culturales, la cual es dirigida por la docente Milena Almeida. En esta ocasión les vamos a tener una mesa redonda con el tema Los hombres no lloran, para la cual nos van a acompañar unos invitados sumamente especiales. Mi nombre es Byron Quiñones y voy a dar paso a mi compañera. Muy buenos días con todos. En primer lugar observaremos un video que nos introducirá sobre los temas a tratar el día de hoy. Por favor, nos ayuden compartiendo el video. La masculinidad es una construcción social de cómo debe comportarse un hombre. Además, se asocia con una división de roles sociales donde se asigna ciertas actividades a una mujer al igual que un hombre. El hombre desde niño tiene que mostrarse fuerte, seguro de sí mismo, competitivo y triunfador. No puede expresar sus sentimientos sin ser señalado, lo que provoca que esconda su sentir como una caja que tiempo después se olvida de sus llaves y se esconde de una máscara llamada masculinidad. Distintas instituciones como la familia, la escuela, la religión, el Estado y los medios de comunicación influyen en la forma de pensar, sentir y actuar tanto en hombres como en mujeres y en el resto de la sociedad. El impacto de las normas sociales de que los hombres no deben ser emocionales o vulnerables afectan mucho en sus relaciones amorosas. Otra presión es que los hombres que expresan su amor por la familia o los amigos son considerados afeminados. Se nos ha dicho que los niños no pueden jugar con muñecas ni demostrar sus emociones. Nos han creado la idea de que los hombres debemos ser fuertes. Nos han llamado maricas si queremos llorar, sin dejarnos expresar lo que sentimos. Debemos ser el sustento económico del hogar. No podemos fallar porque es nuestro deber de hombres. Nos han señalado que tenemos miedo al compromiso social y por eso somos mujeriegos. Todos debemos ser valientes y proteger a los otros. Debemos saber pelear para eso. Somos por naturaleza violentos y por eso todo lo solucionamos a golpes. La masculinidad hegemónica, que ha prevalecido por muchos años con la idea del hombre universal, ahora es combatida por las nuevas masculinidades, que buscan eliminar los roles de géneros, las valoraciones y estereotipos que provocan la desigualdad y violencia entre hombres y mujeres.
Este tipo de masculinidades promueve ante todo el derecho de libertad e igualdad, así como la exploración de nuevos espacios a otros géneros y expresiones alternativas. Rompen con el mito del hombre verdadero o ideal, para que cada uno se sienta libre de expresar su género como desee, según su personalidad, y no como la sociedad le impone que sea. Listo, a continuación vamos a dar paso a la intervención de nuestros invitados. Cada uno de ellos dispondrá de 30 minutos de participación. Como primer eje temático tenemos las nuevas paternidades. Para ello contaremos con la intervención de la docente Paulina Palacios. Ella es doctora en jurisprudencia y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También es magíster en literatura hispanoamericana. Bienvenida al foro. Muchísimas gracias, un saludo muy especial a las y los colegas. Tengo la impresión de que estamos con 3 colegas más, profesores de la universidad. Darles muchas gracias por haber confiado en la profe Pauli para compartir. Estoy observando en el aula universitaria de la Universidad Central, pues la verdad es que más aún este encierro, este teletrabajo y esta formulación online parcial que tenemos como modalidad al momento, pienso que hace que nos abstraigamos aún más de lo que es la cotidianidad y la realidad de las personas, de las familias, de los barrios, de las comunidades. Bueno, me avisan por favor si pasa algún bajón con el audio. Yo, así muy contenta con el tema, quería partir un poco de algunas piezas de la literatura. Yo quisiera un poco recordar lo que fue en el mito griego clásico, que tiene de una parte un cúmulo de emociones, sensaciones, de sentimientos, y también denota roles de una naturaleza diferente a la que culturalmente hoy tenemos considerado como natural. Y me quiero referir a lo que se ha conocido además en la tragedia de Sófocles como Antígona. Antígona es la hija, junto a otra y a otros, de un rey que es el rey que es maldecido. Y no es una maldición que pesa sobre él, sino en realidad sobre sus padres. Él es el que tiene la figura de haberse enamorado y haber contraído matrimonio con su madre. Por eso se habla hasta ahora del complejo de Edipo. Y él, que justamente intentó abstraerse de lo que al movilizarse no lo logra. En esta historia, sobre todo, quiero enfatizar algo que me parece bien importante, un poco en esta necesidad que tenemos ahora de despatriarcalizar la familia, despatriarcalizar las masculinidades y obtener paternidades, maternidades, masculinidades, feminidades realmente emancipadas, diferentes, y que permitan un ejercicio más humano de la sensibilidad y de las emociones. Antígona es quien representa el ejercicio del amor filial, que es una de las emociones, uno de los sentimientos de los cuales cada vez se habla menos, cuando más ahora que estamos dirigiéndonos hacia hogares monoparentales o individuales. Entonces yo quería hacer esta primera referencia porque en el caso de Antígona, ella rompe con la ley que hace a uno de sus hermanos gemelos proscrito por la ley y que evita que incluso lo den sepultura, mientras al otro que salió a defender al rey le dan todos los honores. Antígona, en contra de la disposición del rey, va a darle sepultura. Y esto hablamos de cuando no existía de ninguna manera una traza de lo que son los valores de lo que será después conocido como la cristiandad. Antígona va y ella hace esto como un llamado desde la compasión, es decir, desde esta filialidad de su obligación con su padre, a quien además guía. Ella le guía a Edipo en todo su peregrinaje cuando él, después de enterarse de que se había casado con su propia madre y había tenido hijos con su madre, que a su vez eran hijos, hijas y hermanos, hermanas, él
se saca los ojos y queda ciego. Y es Antígona la que representa el cuidado al padre y luego el cuidado al hermano. Entonces yo quería un poco partir de esto, porque después hay un importante y en muchas ocasiones nosotros tenemos el reconocimiento del mito griego desde su enfoque realmente más patriarcal. Se le ha quitado por completo toda esta sororidad de los sentimientos que tenía Antígona por Edipo, Antígona por su hermano. Bueno, pues yo quería un poco justamente entrar en mención de varias categorías. Uy, estamos presentando un poco de problemas técnicos. Esperemos un ratito ya para retomar esto. Chicas, chicos, Sí, me conecté nuevamente porque veo que, que se salió mi internet. Entonces estoy más segura con los datos en mi teléfono, aunque tal vez se me ve, creo que solamente se le ve a uno en horizontal o en vertical, no me acuerdo en el teléfono. Bueno, yo les quería ahora plantear que he encontrado una tipificación de paternidades y es muy interesante porque al mismo tiempo yo vengo de una generación cuya madre, en mi caso, nuestras madres ya salieron a trabajar, sin embargo, de lo cual ellas mantenían y nos educaron, nos indoctrinaron en el tema de madre y una sola, esa maternidad santa, pero siempre era una sola maternidad, que era la desprendida, la resignada, la abnegada, y había otro que era el estigma del concierto de otras mujeres, de otras feminidades, de otras maternidades, que era la mala madre. En cambio, me he encontrado que en varios autores existe una tipología de padres, de paternidades, y eso es interesante porque yo percibo que en muchas ocasiones lo que ocurre es que hay un desplazamiento de las paternidades patriarcales antiguas, tradicionales, pero no en procura de otras paternidades que socialmente acepten y admitan aquello de la responsabilidad, el afecto, la integridad del padre como progenitor, como de la madre como progenitora. Y todavía estamos un poco ante esas. Yo les quería un poco señalar muy rápidamente, ¿no? Les decía que tenemos el patergenitor y que hasta hace algunos años, apenas 30, todavía aquí en el Ecuador, en el registro civil te iban a preguntar si había sido un hijo de matrimonio, si era un hijo espurio, un hijo impuro, un hijo posiblemente no de una unión realizada ante la autoridad civil y eclesiástica para el caso de las costumbres mayoritarias de las y los ecuatorianos, y había toda una cantidad de formas de ser hija o hijo. Eso ya, como les digo, son un par de generaciones que se ha prohibido porque era terriblemente discriminatorio. Pero todavía da cuenta de este primero, que es el patergenitor, el padre de sangre, es decir, ese que todavía nos hace recordar, y yo todavía he escuchado hasta hace muy poco tiempo expresiones en familias, ¿no es cierto?, que dicen, pero haz que por lo menos le dé el apellido. Y tú dices un poco, ¿pero qué significa? Que entre un hombre y una mujer, que ha habido un embarazo, que ha llegado a término y ha habido un producto, un hijo, hija, o tal vez varios, ¿no es cierto? ¿Qué implica que aunque sea leer el apellido? Implica que es tan importante todavía la carga de esa paternidad tradicional que aunque sea
se percibe la importancia de que sea con un apellido que no sea el de soltera de la madre. Está otro que me gusta mucho, yo había revisado en un texto en el cual aborda la situación del patriarcado en el mundo afroamericano, Rita Segato, que encuentra este tema de cómo se da la patrilinealidad. En cambio, paterfamilias, quien da el nombre es el hermano de la madre y es también una forma interesante. Y en muchas ocasiones reconocemos en núcleos familiares más ampliados y un poco más extendidos, todavía muy actuales, que en esta época, en esta pandemia y frente a todas las circunstancias, como que reflota esa posibilidad de contar, ¿no es cierto?, con otros roles ejercidos que no sean solamente el de lo biológico. Y también, como les digo, incluso ha habido en este caso el tema, como en este estudio de Rita Segato, de que transmite el apellido y la herencia por el hermano de la madre. Bueno, en la vida cotidiana y un poco ya en la generación, yo diría como que nuestra, de padres, madres, de jóvenes adultos, que es el caso de ustedes como estudiantes, hemos encontrado, o yo un poco ubico en base con las categorías que he investigado y en base con la realidad, que hay un poco varios modelos, ¿no? Existe un poco el hogar aún tradicional, entre comillas, en el cual hay un padre o una madre en un hogar heterosexual, en un hogar muy heteronormado, o digamos consistentemente heteronormado, que viven con sus hijas, hijos únicos o plurales, ¿no es cierto? También existen en esta misma dimensión en hogares, en familias hetero u homosexuales, ¿sí? Aún existe todavía un poco esta situación en la cual existe la progenitura un poco más presente y de alguna manera podría parecer que responsable. También existen otro tipo de paternidades que son aquellas deseadas y que tienen muchas dificultades, como la del hombre gay de la pareja o del hombre gay heterosexual, y también la madre lesbiana o sola, que no pueden adoptar, aun cuando deseen, así como existen las imposiciones, entre comillas, de la naturaleza. Ya ocurrió, y entre comillas también esta frase, de realmente entre comillas, tienes que hacerte cargo. También hay paternidades que son un poco impuestas por la vida. El señor quedó viudo, o hay un mandato judicial. Es preferible, dice el juez, que se queden estas personas bajo el cuidado del padre directamente. Esto son definitivamente un poco como la ampliación de lo que es la realidad, pero todavía muy tradicional. Ahora hay una que es un abuso de la falta de responsabilidad, que son las paternidades del padre ausente, del padre abdicante, huidizo, irresponsable, desinteresado, reaparecido, ambivalente frente a los nuevos modelos. Pero también esto coexiste con una imposibilidad de ejercicio de la paternidad. Y yo en este contexto quisiera hablar un poco de esta paternidad que es políticamente muy nombrada, ¿no?, en ciertos círculos sociales, y es la del padre ausente. Porque una cosa es un ser humano masculino que ejerciendo, que teniendo plena responsabilidad como progenitor, no se hace ningún tipo de responsabilidad económica, monetaria, de cuidado, de educación, de protección, de provisión, y se le está denominando, yo he escuchado esto como un eufemismo horrible, el padre ausente. No es un padre ausente. En términos generales, es un padre perfectamente irresponsable, enmarcado en los lindes más oscuros del patriarcado, hasta este malentendido, porque, como digo, ni siquiera conserva un rezago de la responsabilidad como económica, ¿no? Habíamos también ya visto, y a mí me parece importante de cualquier manera mencionar, porque todo esto va construyendo lo que ahora vamos mirando y hacia lo que vamos vislumbrando, ¿no? De este padre amo, que era dueño y progenitor, pero que aún era algo que parece existía hasta inicios del siglo XX de manera mayoritaria, que era el que se encargaba solamente, por un lado, de mantener un hogar con una determinada mujer, pero que era también el que sofocaba toda esta circunstancia de que habían hijos naturales, de que habían otros hijos y de que tenían que casarle para que le dé el apellido, pero que aún era aquel que buscaba la manera de, entre comillas, darle un oficio a los hijos, hacer que estos reproduzcan lo que fue su propia vida, ¿sí? Y de hecho en este contexto es
muy grave porque la paternidad, maternidad, progenitura hacia lo femenino era muy minimizada, muy minusvalorizada, porque lo único que tenía que hacer con las hijas era buscarles marido y buscarles un marido que por lo menos estuviese al mismo nivel de lo que había sido las posibilidades de este hogar inicial. En este contexto además se inscriben, ni siquiera diría muchas, diría de verdad centenares de generaciones que han vivido, ¿no? Pero yo insisto todavía que hay una pequeña faceta interesante que es un poco el tema de la protección y del cuidado económico, aun cuando siempre fue muy vertical. También concomitantemente hay otra que es un poco más vinculada con algunas economías campesinas, con comunidades indígenas, con sociedades diferentes, con sociedades un poco desvinculadas de lo urbano, que son esas paternidades que buscan el educar, el sostener, quizá porque al estar al margen o en los márgenes te permite un ejercicio de una educación ya no solamente en lo que ahora se llama tanto en las pedagogías de los valores, sino que es una educación un poco más integradora, un poco más de la vida, desde esa experiencia de lo que es y constituye la paternidad. Ahora, ha habido desde hace aproximadamente 70 años una cantidad de emergencias, de luchas democráticas, luego feministas, por alcanzar derechos en torno a uno de los espacios más patriarcales que existe en las disciplinas jurídicas, que es el derecho de familia, incluso empezando por su nombre, porque es un derecho de familia como el ecuatoriano que a pesar de los alcances constitucionales le sigue negando la posibilidad de maternidad, maternidad, matrimonio aún a las personas que tienen una diversa identidad sexogenérica, ¿no? Pero además, incluso cuestiones tan importantes como la adopción, como la maternidad o la paternidad. Tenemos, sin embargo, muchos cambios, pero siempre se han seguido inscribiendo un poco en los márgenes. Logremos una pensión de alimentos. Y yo me interpelo, porque en muchas ocasiones esto se aduce de inmediato que la pensión de alimentos es algo que tiene que pagar el padre, ¿sí? Y se olvida de que en muchas ocasiones existen otra forma de sobrevivir, porque no es que tampoco ni sea lo natural, ni sea lo adecuado, ni es lo que deba ser, porque sobre todo yo quiero plantear los temas de responsabilidades, de complementariedad en el cuidado y de igualdad en el cuidado y en las responsabilidades de las personas que deciden progenie frente a la sociedad y frente al futuro. También les quería mencionar una circunstancia que es poco recurrente, pero que es necesario que recordemos. En el Ecuador casi se encuentra todavía naturalizada circunstancias como la de la violación a niñas de la familia, lo que constituye el delito de incesto, un delito que además es reconocido, yo diría, y bueno, acá le tenemos a una compañera antropóloga, Milena, yo creo que desde los mismos márgenes del ¿qué es, Milena? Por lo menos desde el feudalismo, pero con mucha más fuerza e intensidad y leyes positivas desde el capitalismo, ¿no? Es muy tenaz. Una siguiente dimensión que yo quería topar es que en muchas ocasiones las mujeres hemos tenido que optar, y cuando se habla de que alrededor de un 37% de hogares ecuatorianos vive de manera monoparental, en realidad tenemos que mencionar que la mayoría de ellos son monomaternales, y en muchas ocasiones no ha sido una monomaternalidad buscada, deseada, ansiada, sino en muchas ocasiones impuesta por la irresponsabilidad del entorno social y familiar, por la carencia, por la ausencia, por el abandono de sus responsabilidades en el entorno de lo que es la familia y la progenie por parte de masculinidades perfectamente enlazadas con el patriarcado, heteronormadas para seguir, para darle la vuelta, y como decía una amiga, estos viejos acaban cuidando de los hijos de su tercera o cuarta esposa 20 años más jóvenes y nunca siquiera han tenido la oportunidad de educar, cuidar, proteger a sus hijos o a los niños, niñas de sus otras parejas, ¿no? Un poco la historia. Quería leerles un poco en esta línea que les decía que me entusiasmó un poco por el tema en la literatura, y les recomiendo infinitamente a la escritora Úrsula K. Le Guin. Ella, en una obra emblemática que es su novela La mano izquierda de la oscuridad, aborda a través de la voz de un narrador, y digo no por decir una, une, sino porque ella le coloca claramente como un narrador, porque acude desde una realidad
muy similar a la humana, a hacer exploraciones en otros. Y cuando está en el planeta llamado invierno, que es un planeta que tiene muchas distinciones, Úrsula realiza en su obra ficcional, sobre todo ciencia ficción, le dedica varios, en toda su novela, La mano izquierda de la oscuridad, pero mucho más en los capítulos 7 y 8, a los temas de lo que es la sexualidad en invierno. En invierno, las personas, y les voy a decir además que esta es una novela escrita en 1967. En su investigación, en la investigación del narrador, que es un poco lo que le da corporeidad a la historia, él, cuando habla de los temas de la ambisexualidad, dice: los instintos paternos son tan variados en Eden como en cualquier otra parte. No es posible generalizar. Nunca vi a un cargider que golpeara a un niño. Vi una vez a uno que le hablaba a un niño muy airadamente. La ternura que muestran con los niños me sorprendió como algo profundo, efectivo y casi libre de toda posesividad. Y quizá solo por esto, la falta de posesividad, distinto de lo que llamaríamos instinto materno. Pienso que no vale la pena tratar de distinguir aquí entre el instinto materno y el paterno. El paterno, el deseo de cuidar y proteger, no es una característica de índole sexual. Les quería proponer, porque a mí me pareció extremadamente interesante esta perspectiva. Obviamente Úrsula K. Le Guin es uno de los nombres más conocidos en la literatura por su posición frontal feminista, ¿no? Y como ya les dije el año, no es una escritora nueva. Bueno, también a esto quería abonar un poco en una como subtítulo que le ponía yo: ser padre, ser madre, no ambos. En este caso sí es ambos, porque ambos tienen y no hay esa estereotipación de lo que es el instinto por un aspecto meramente sexual o de género, menos aún. Quería decirles en esa misma línea, en este tema que es tan amplio, tampoco la división sexual del trabajo aportó a generar una división en la corresponsabilidad de las tareas que quedaron a cargo básicamente de lo femenino, sea la madre, la abuela, la tía, la hermana mayor, la prima, la nueva esposa de, en este caso, la división sexual del trabajo, y en eso está básicamente el trabajo de la reproducción y el trabajo de Calibán y la bruja de Silvia Federici. Es bien interesante porque ella menciona que se le asigna para que el varón, el hombre, en ese contexto epocal que es en el bajo medievo, pueda salir a obtener un salario por su trabajo fuera de casa, pero nunca la división sexual del trabajo observó como trabajo, ¿no es cierto?, el, entre comillas, llamado reproductivo, aunque ahí hay toda una disertación muy importante del marxista ecuatoriano, filósofo Bolívar Echeverría. Bueno, siendo así, fue regularizándose y ya hablamos un poco de lo que son esos orígenes de este sistema del capitalismo, muchos años en los cuales fue asignado como una carga de no trabajo a lo femenino, a las mujeres, y ahora que ha existido desde hace varias generaciones una cierta masificación de ciertas formas de salida de las mujeres a espacios laborales asalariados, simplemente ha implicado que se tenga una doble o una triple cantidad de trabajo y de roles, y que además se salga victoriosa de absolutamente todos. Esto les debo decir que no es muy antiguo, pienso que es quizá tiene unos 40 años para el caso de nuestras sociedades sudamericanas, ¿no? Yo un poco por eso les contrarrestaba y les quería contraponer esta situación con lo que Úrsula Le Guin ficcionaliza de un mundo distinto, de un mundo en el cual esta bisexualidad comprenda no una heteronorma, sino una regularidad, una naturalización de los afectos, los cuidados, las actitudes, las formas de ser, incluso de absolutamente todas las personas. Bueno, les comento además un poco como spoiler que la bisexualidad en el mundo de Úrsula K. Le Guin tiene que ver además con tiempos, es decir, todos son todos a lo largo de su vida. De manera imprevista puede aflorar más una de sus partes, pero siempre lo son, con lo cual no hay ninguna preasignación genérica, ¿no? Bueno. Profe, ya se acababa el límite de tiempo para ver si nos ayuda al finalizar cuando terminemos las preguntas, para que siga el siguiente profe, para no pasarnos del límite del tiempo, yo más bien por escuché favor. que me iban a dar 30 minutos y estaba un poco hablando de todo lo que tenía preparado, pero está bien. No se preocupe, profe, mil disculpas, gracias.
Listo. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la docente Paulina Palacios por ponernos en conocimiento acerca del primer eje temático que trató sobre las nuevas paternidades. Pasando a un lado, vamos a leer algunos de los comentarios que estamos teniendo en el directo. Mauricio Hernández nos dice, buen tema para el debate. Sebastián Paredes, interesante el tema de las paternidades, sobre todo con la categorización que se ha generado en las sociedades pasadas, la importancia del matrimonio y de la estereotipación de la familia social. Michael Ayala nos dice, conocer todo lo referente al tema de masculinidades es muy importante y que debe ser tomado muy en cuenta. Bueno, estamos agradeciendo como tal también la intervención dinámica por parte de nuestros espectadores. A continuación nos vamos a tratar sobre el segundo eje temático, que va a ser sobre las nuevas masculinidades. En esta ocasión nos va a ayudar el docente Cristian Paula, quien es el director del Instituto de Igualdad, Género y Derechos en la Universidad Central del Ecuador. Ha obtenido un máster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe en la Universidad Nacional de General San Martín. Fue especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Obtuvo un diplomado de postíbulo Derechos Humanos y Mujeres, Teoría y Práctica en la Universidad de Chile. Finalmente, fue un abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Así que, Cristian Paula, bienvenido. Buenos días con todas, todos, todes. Solo para estar seguro, ¿cuánto tiempo tengo para desarrollar la exposición? Tenemos de 15 minutos para poder seguir y al final se les va a dar un tiempo para responder las preguntas del público, por favor. Ok, perfecto. Gracias. Ok, entonces lo que vamos a hablar, si me pueden permitir compartir la pantalla. Claro, ahorita ya lo vemos. Listo, Claro que sí. Cristian, ya podrías compartir la pantalla. No me deja. Ya está. Ok, entonces lo que quiero que abordemos el día de hoy justamente es la igualdad de género y los derechos humanos a partir de la idea de la construcción de las nuevas masculinidades. Lo primero que quiero que estemos claros y claras es justamente qué es el sexo. ¿Y a qué me refiero a esto? La diferencia entre el sexo biológico y el género. Cuando hablamos del sexo, son las características biológicas de las personas, el pene, la vagina, las hormonas, las gónadas, las glándulas, ¿sí? Y en función de eso, tenemos sexo biológico hombre, mujer o persona intersex, que es la persona que tiene los dos sexos en el mismo cuerpo, ¿sí? Son las características biológicas. Después vamos a tener claro qué es el género, que el género son las asignaciones o los libretos culturales que la sociedad le entrega a estos sexos biológicos, es decir, la construcción de roles, actitudes, estéticas que la sociedad le entrega a los hombres y a las mujeres en determinado momento histórico y geográfico, ¿ok? Y que estas van cambiando y se van transformando a lo largo justamente de la historia, del contexto social, incluso del contexto geográfico, del contexto histórico. Así que lo que entendemos como hombres o como mujeres en relación a sus actitudes, sus actividades, su estética no ha sido la misma y constante desde el inicio de la humanidad hasta ahora. Por lo que el sexo son las diferencias biológicas y el género es la construcción cultural. Ahora, la noción de la discriminación o la construcción de esta lógica de la masculinidad hegemónica o de esta masculinidad violenta se traduce en cómo el patriarcado se va afianzando. El sistema patriarcal se afianza cuando las sociedades humanas comienzan a descubrir el sedentarismo y la agricultura.
y existe la división sexual del trabajo, donde los hombres salen a hacer cacería, las mujeres cuidado y recolección. En este momento los hombres comienzan a desarrollar habilidades obviamente más físicas de desarrollo muscular que las mujeres, y las mujeres comienzan a desarrollar otro tipo de características, tanto físicas como intelectuales, en las labores de cuidado y recolección. Este sistema se afianza en la Ilustración, en el liberalismo y en el capitalismo, justamente manteniendo a las mujeres relegadas, pero creando esta lógica de el hombre fuerte, el hombre poderoso, el hombre que controla el espacio público. Sin embargo, en el contexto histórico hemos tenido, al menos antes de la época de la Ilustración, mujeres que controlaban o tenían espacios de poder. Pero eso no significaba que no existía el patriarcado, solo que había más posibilidades de que las mujeres accedan al poder que después de la Ilustración. Y bueno, esto genera en el siglo XVIII la exclusión de las mujeres de los espacios de poder, específicamente ya cuando se crea el Estado liberal, ya aparecen los movimientos feministas desde el siglo XVIII en adelante. El tema es que el patriarcado, desde el sedentarismo y la cultura y el aparecimiento de la agricultura y después las otras formas de socialización, genera discursos, lenguajes, prácticas y formas de circulación del poder, pero donde se asume que lo masculino y el hombre es el que tiene que controlar, y eso se va a disgregar en estas formas de circulación del poder, en los discursos, en los lenguajes, en las prácticas. Y esto crea el mundo dual, el mundo de los hombres fuertes, controladores del espacio público, que ejercen su sexualidad de manera libre, y las mujeres que no lo hacen así, que son construidas como princesas, como seres delicados que solo se dedican al cuidado, a labores de dentro del hogar. Y así el patriarcado con estos roles se va a manifestar en la familia, en los medios de comunicación, en la iglesia, en los grupos informales, con varias frases, con varios significados que afianzan esta lógica de dureza, de el hombre proveedor, del hombre que no refleja sentimientos, del hombre que controla, el hombre que tiene el poder. Y esto es la consolidación de la masculinidad hegemónica, que se entiende como natural. Este tipo de hombre, el hombre macho, poderoso, fuerte, dominador, que no refleja emociones, que no refleja sentimientos, y que todas las personas o las cosas que se entienden femeninas o débiles están bajo su control. Por eso los hombres, desde el sistema patriarcal hegemónico, la masculinidad hegemónica, los hombres no debemos parecer niños, porque la niñez es una feminidad primaria, porque dependen de lo materno, es una situación de fragilidad, sin capacidad de decidir y de mandar. Entonces, los hombres nunca podemos relacionarnos como niños y niñas, porque es sinónimo de fragilidad, de debilidad. El discurso de que los hombres no deben parecer mujeres, porque las mujeres obviamente van a entenderse como inferiores, sin poder, y por eso cualquier relación en actitudes estéticas y manifestaciones que se entiendan como femeninas, como parte de la mujer, va a estar condenado. Y los hombres no debemos parecer homosexuales, porque la homosexualidad encarna la traición al género. Es una forma de optar, de parecerse, entre comillas, a una mujer, y de señalar la traición al poder que da el machismo y el patriarcado. Por lo que todas las actitudes, discursos de alguien que asume la masculinidad hegemónica es justamente no parecer mujeres, no parecer niños, no parecer homosexuales. Y ahí ustedes entiendan frases como maricón, mandarina, badea, pateas como niña,
juegas como tu hermana juega mejor, etcétera, etcétera, como frases de sanción social para que los hombres entendamos que estamos en disminución. Toda forma de feminización en el discurso social es para hacernos notar pérdida de poder frente a otros pares. Y aquí se entiende el hombre masculino como el hombre hegemónico, como positivo, y la mujer y todo lo que se entiende como femenino, como negativo. Aquí les quiero leer, a propósito del título del conversatorio, Los hombres no lloran, el mandato que significa los hombres no lloran. Los hombres no lloran es un mandato para orientar cómo debe manejar un hombre su vida emocional y su mundo interior. La hombría se traduce en saber controlar estas dimensiones de la vida humana para sobre ellas establecer insensibilidad, la falta de empatía, la dureza de corazón y la falta de expresividad emocional como cualidades masculinas por excelencia. En virtud de ello, los hombres pueden maltratar sin misericordia a mujeres, niños, niñas y a otros hombres, o incluso hacer la guerra. Justamente, la frase de los hombres no lloran es tan fuerte para la crianza de los hombres que lo que nos hace es romper todo vínculo con la emoción, con la emotividad, con las fragilidades, y entendiendo lo frágil como femenino, como disminución de poder. En ese marco, las nuevas masculinidades tienen tres opciones, o dan tres opciones las nuevas masculinidades. Unas formas de ser hombres alejados de esos patrones. Entonces, una primera forma de que los hombres cambiemos la estructura de esa masculinidad hegemónica es cuando tenemos o hemos sido testigos o víctimas de un escenario donde hombres han violentado o han generado este tipo de masculinidad en nuestro entorno. Qué sé yo, padres, hermanos, docentes, que como hombres hemos visto que han hecho daño a otras mujeres o incluso a nosotros mismos y no queremos repetirla. Entonces ahí hay un primer mecanismo de darnos cuenta y de construcción de nueva masculinidad. Otra es una adopción de masculinidad no hegemónica desde una posición política. Es decir, cuando un hombre decide no repetir estos patrones, teniendo una conciencia de que esto es un mecanismo reproductor de la violencia, un mecanismo reproductor de la violencia para sí mismo y para las personas que le rodean, y para no fomentar la violencia contra las mujeres y la población LGBT, ni contra niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos por un lado una posición de cambio de la estructura de los hombres a partir de experiencias de otros hombres violentos, o una toma de cambio por una posición política de que nos damos cuenta a través de investigaciones, de los medios de comunicación, de la academia, de que estas actitudes fomentan un sistema patriarcal hegemónico que es un continuum de la violencia, y decidimos no hacerlo y cambiar estas actitudes. Y por otro lado, justamente si es que estamos en espacios de socialización, como en nuestras casas o en las escuelas, en las universidades, y comenzamos a reflexionar sobre lo nocivo que es la masculinidad hegemónica. Entonces, estos mecanismos de poder entender de que existen otras formas de ser hombre no violento, sin reproducir la masculinidad hegemónica, con la posibilidad de ¿qué? De mostrar emociones, de tener otras formas de socialización, de generar otros mecanismos de relación en las relaciones amorosas, interpersonales, en el ejercicio de la paternidad, en el adoptar y complementar las labores de los trabajos de cuidado. No asumir el rol de yo ayudo, sino yo complemento, porque también las mujeres trabajan fuera de la casa y además trabajan dentro de la casa. Los hombres también debemos compartir los roles de cuidado. ¿En qué? En limpieza, en comida, en crianza. ¿Y eso qué significa? Entender
que los roles impuestos socialmente distribuidos por estos guiones de género desde el patriarcado, donde asumimos que tenemos el poder, la rudeza y que todas las actividades que se entienden como femeninas disminuyen nuestro poder o nos hacen homosexuales, nos hacen maricas. Eso no depende justamente de la sexualidad de una persona. El asumir roles de cuidado o el vernos más frágiles, el tener más conexión con nuestros sentimientos, no te hace ni homosexual, ni trans, ni heterosexual, sino simplemente te ayuda a entender emocionalmente tu condición y poder expresar para que esa retención de sensibilidades, de emociones, no generen en violencia, sino poderlas gestionar. Y creo que ese es uno de los principales mandatos de las nuevas masculinidades, es entender las emociones, gestionarlas, tener un rol compartido en las labores de cuidado, no ser un agente de promoción, ni de castigo, ni de sanción social de las formas distintas de ser hombre, es decir, dejar de hablar del maricón, del badea, del mandarina, cuando un hombre no se asemeja a los estándares patriarcales, hegemónicos, de poder, sino entender que los hombres podemos tener varias formas de ser hombres, de poder gestionar nuestras emociones, nuestras sensibilidades, y eso no condiciona nuestra sexualidad. Que un hombre heterosexual puede ser sensible, puede compartir labores de cuidado, que puede y que puede gestionar de manera distinta sus emociones sin un ámbito de control, de poder y de violencia, y que es posible, y que eso no determina ser o no parte de la población LGBT, y que eso es uno de los principales prejuicios que tienen los hombres heterosexuales, de que cuando gestionan sus emociones, de que cuando gestionan o cuando expresan sus emociones, su emotividad, su sensibilidad, cuando deciden no ser el dueño y el proveedor, lo van a catalogar como gay. Y ese es el principal miedo que tienen los hombres heterosexuales. Por eso siempre tratan de no mostrarse débiles, siempre mostrarse fuertes, siempre mostrarse con poder, con fuerza, para no ser desacreditados frente a sus pares respecto a esto. Entonces hay otra forma de ser hombres, y esas otras formas de ser hombres es volviendo a tocar y a gestionar nuestras emociones y no entender que lo femenino y todo lo construido alrededor de la feminidad es negativo o reducción de poder. Hasta ahí me quedaría yo. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Cristian, por tu intervención. Después continuaremos con la ronda de preguntas para el público que desee salir de alguna duda. Como tercer eje temático tenemos el hombre en el arte, con la participación de Pablo Tates. Él es dramaturgo, actor y director de teatro en casa. Es magíster en estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar y licenciado en artes escénicas con la especialización en actuación por la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido al foro. Muchas gracias. Perdón, me mandé una entrada muy fuerte. Muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar con los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. Unas precisiones, no soy dramaturgo ni tampoco director. He incursionado en la dramaturgia, he incursionado en la dirección, que es otra cosa. Soy más, me gradué como actor. Mi currículum oculto menciona que estudié comunicación social. Estuve 4 años en la Facultad de Comunicación Social, tuve excelentes docentes, no me gradué, y por eso no, eso está en mi currículum oculto. Voy a utilizar mis 15 minutos, tengo mi propio cronómetro de cocina, así que lo voy a pulsar en este momento para tener el control del tiempo. Y si me permiten, por favor, compartir la pantalla, que tengo una presentación que quiero hacerles llegar.
Creo que estamos ahí. Quiero empezar hablando, quiero divorciar tres conceptos claves aquí. El concepto de cultura, el concepto de entretenimiento y el concepto de arte, y el papel que cada uno de estos conceptos tienen con respecto a este tema de las masculinidades. No se puede entender la cultura sin la economía. Cultura y economía van agarraditos de la mano. Toda actividad que nosotros realizamos para sobrevivir, toda actividad económica que nosotros hacemos, todos los esfuerzos que hacemos por mantenernos en este valle de lágrimas, desde el punto de vista económico, genera una cultura. Y la cultura es lo que blinda a la economía, es lo que protege a la economía. Por lo tanto, el capitalismo sí tiene una cultura. Y la cultura, de cierta manera, la cultura del capitalismo es una cultura del consumo. Si decimos que en esta pandemia la cultura ha jugado un rol importante, pues claro, porque la cultura son todas estas costumbres, todas estos modos de hacer, todos estos modos de ver, a los cuales en esta pandemia no hemos podido de cierta manera renunciar, y en esa medida ha jugado un rol importante. Por ejemplo, la cultura alimenticia, por ejemplo, ayuda al virus. ¿Cómo voy a dejar de comer el arroz? ¿Cómo voy a dejar de ponerle azúcar al café? A pesar de que los médicos dicen, por favor, el arroz, el azúcar, generan diabetes, generan hipertensión, cambie esa cultura alimenticia, pero la cultura alimenticia del ecuatoriano es tan fuerte que no quiere cambiar esto, y eso hace que de cierta manera esto ayude en esta propagación de este virus, que al unirse con otras enfermedades genera pues todo este caos que estamos viviendo en estos días. ¿Cuál es nuestra economía? Pues tenemos una economía del capitalismo, donde ustedes saben, Carlitos Marx nos dejó como enseñanza que esta teoría de la plusvalía, digamos, este exceso del cual se adueña el señor capitalista y no hace pues una distribución adecuada de todas las ganancias. En este sistema capitalista, acumular es legal. Por ejemplo, ahí tenemos un candidato a la presidencia que ha acumulado pues un montón de recursos, un montón de dinero, y él está buscando el voto de un montón de gente ahí que no es delito ser pobre, no hay un delito en la pobreza. Y claro, y esta acumulación, si uno acumula, pues los otros quedan en un estadio, por así decirlo, de pobreza. El pobre es pobre porque quiere. El que no trabaja no come. El monito emprendedor tiene 2 manos, trabaje. Estas hashtags que he puesto aquí tienen que ver con la ideología, con estas formas de pensar que de cierta manera son parte de la cultura, y estas formas de pensar de cierta manera están blindando, están justificando esta forma de economía y este sistema capitalista. El hombre debe mantener la casa. Es otra idea propia del capitalismo. Tienes que conseguir mujer. Y estas ideas, estas ideologías son parte de este criterio de mantenedor, proveedor, del cual habla Enrique Gil Calvo en uno de sus textos, en los cuales él aborda el tema de las masculinidades. Y en esta cultura de economía, en esta cultura de capitalismo, está ahí por delante el individuo. Entre más consumo, más libre soy. Tengo la libertad de competir, tengo la libertad de consumir, tengo la libertad de ganar. Soy feliz y te hago feliz. Ese es el propósito que de pronto nos hemos atribuido de una y otra forma a los hombres. La pregunta acá con este tema del individuo, con este tema del individualismo, es si construyen mi imagen en las redes sociales. Y claro, tenemos acá que esta cultura capitalista, esta cultura de economía nos propone o nos inocula la idea de ser un hombre de éxito, un hombre ganador. Difiere tu masculinidad hegemónica, se va proponiendo una masculinidad hegemónica que está atada a todas estas exigencias que nos propone esta cultura del capital.
Aquí están los aliados de la cultura del capitalismo. Tenemos el patriarcado, del cual ya han hablado mis antecesores de la palabra, que el patriarcado junto con el colonialismo se han fortalecido de una manera muy tenaz en esta pandemia. Y entendemos por patriarcado una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en el predominio de los hombres. Y tenemos otro aliado, vean ustedes qué importante este aliado, el entretenimiento, el mundo del entretenimiento. De por sí, aclaro, el entretenimiento no es malo. Existe entretenimiento de calidad. Cuando yo hablo de entretenimiento de calidad, me pongo a pensar en los espectáculos que, por ejemplo, arma el Circo del Sol. Se me ocurre, ¿no es cierto? Sin embargo, el entretenimiento tiene una relación un tanto ambigua, un tanto difícil a ratos con el arte. ¿Qué calidad de entretenimiento circula al Ecuador? ¿Qué función social cumple en el entretenimiento en esta pandemia? El entretenimiento ha servido para reforzar las masculinidades hegemónicas de las cuales estaba hablando un poco más arriba. El capitalismo nos propone una masculinidad hegemónica. Y aquí yo quiero abrir la pregunta. ¿Qué tenemos aquí? ¿Arte o entretenimiento? ¿Ayuda el entretenimiento en la construcción de una masculinidad hegemónica? Vean ustedes, primero tenemos esta serie Pablo Escobar, El Patrón del Mal, una de las series más vistas y más consumidas en esta pandemia según la plataforma de Netflix. Es una de las series que más se ha consumido en el Ecuador junto a Las Muñecas de la Mafia, junto a La Piloto. Y aquí esto me lleva a pensar si es que la cultura del narcotráfico ya está metida en el Ecuador. Si es que los jóvenes ya están adoptando esta cultura del narcotráfico y por ende una cultura o un modelo de reforzamiento de masculinidad hegemónica. Quiero una casa de lujo, una novia operada, viajar por el mundo, ganarme la vida, anotando nombres de futuros cadáveres en una libreta. Vean ustedes. Acá tenemos otra imagen en la cual tenemos a estos actores del combo amarillo. En esta pandemia, vean ustedes, se han cerrado teatros, se han cerrado salas, galerías, cines. Los programas de farándula no se han dejado de transmitir, pero qué ideas, qué valores están circulando en estos programas de farándula. Y aquí este joven que tiene esta letra, vean, complejísima esta letra, este cantante, yo no puedo cantar eso porque de pronto me equivoco, se me va un bla de más o se me va un bla de menos. Sé que el señor ha tenido unos premios Grammy, pero bueno, si alguien considera que todos estos personajes que están aquí son artistas, pues yo no lo discuto porque ya he tenido discusiones sobre ese tema. Mucha gente me dice, pero es que son artistas, ¿dónde es un gran artista? Y bueno, es un poco complejo meterse en esa discusión. Aquí está el hit del momento. Lo voy a pasar muy rapidito. Miren ustedes, el hijo del señor alcalde que ahora está en el ojo del huracán. Vean estas imágenes de este trabajo que nos propone, este modelo de masculinidad, esta avioneta en la cual él viaja, una avioneta igualita, muy parecida a la cual se estrelló el señor Daniel Salcedo, que también tenía un estilo de vida, una masculinidad de este tipo, una masculinidad en la cual pues hay un ejercicio desmedido, desmesurado del poder, ¿no es cierto? Y bueno, si bien es cierto en el video aquí hay el sueño de estos jóvenes que se llevan este vehículo, que viven una vida de lujo, al final vean ustedes cómo termina este joven llevándose una pequeña cantidad de dinero que no le pertenece. ¿Qué es el arte? Voy a dedicar estos 5 minutos que me quedan, pues no lo sé. No sé qué es el arte. Acá, fíjense ustedes, tenemos una imagen de Jackson Pollock, la captura de una parte de sus pinturas. Y claro, vemos que es difícil de pronto de digerir, de pronto de entender, pero como tengo que hablar algo sobre el tema del arte, pues voy a soltar aquí unas ideas. Primeramente, quiero mencionar que 3.600 años antes de Cristo surge el arte rupestre, surge el arte como una expresión de magia. Estos hombres que se dedicaban a pintar en las cuevas, estos bisontes, estos animales, cuando los pintaban en estas cuevas, los pintaban como un acto de magia en los cuales estos seres ya estaban atrapados y ellos al otro día pues salían a
recolectar esos seres que ya estaban atrapados ahí. Pero ese hecho de dividirse, dejar a unos que pinten y los otros que vayan a arriesgarse la vida a cazar, ya generaba un sentido de comunidad, un sentido de identidad, un sentido de humanidad, un sentido de sobrevivencia. En la Edad Media, entre el siglo XV y entre el siglo V, perdón, y el siglo XV, el arte cumple la función de adoctrinar mediante las imágenes religiosas, ¿no es cierto? Mediante estas pinturas en las cuales se enseñaba a esta sociedad feudal, esta sociedad que de alguna manera tenía que legitimarse, o Dios tenía que legitimarse mediante la enseñanza de estas imágenes a una sociedad ignorante, a una sociedad que tenía distintas culturas o distintas lenguas, y mediante la iconografía era la mejor forma de adoctrinar. En el Renacimiento el arte empieza a pensar en la humanidad, empieza a hacer una estructura, y el arte nos invita a poner en escena esta capacidad que nosotros tenemos de abstraer, que solo los seres humanos podemos abstraer. Esta capacidad de contemplar nos invita a poner en escena nuestra sensibilidad, nuestras emociones y nuestro pensamiento. Nosotros cuando estamos frente a este cuadro de Jackson Pollock, obviamente nos pone a pensar, ¿por qué esto es arte? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? En cambio, cuando nosotros estamos acá, frente a todo esto que nos ofrece la industria cultural, pues no necesitamos ponerle mayor cabeza, mayor idea, pues porque sencillamente esto nos lleva a una desconexión que en estos momentos de pandemia para el poder es muy necesario. En mi caso, yo que vengo desde las artes escénicas, nosotros entendemos que las artes escénicas tienen que ayudarnos, tienen que entendernos o tienen que ayudarnos a crear los sentidos y a simbolizar el mundo de alguna manera. ¿Cuáles son las arenas movedizas en las cuales nos estamos deslizando en este momento? Fíjense en ustedes, el pensar en estos tiempos de pandemia se va convirtiendo en un derecho al cual estamos renunciando. La gente pierde a personas, pierde a familiares, pierde su empleo, no tiene tiempo para pensar, no quiere pensar, por lo tanto, si no quiere pensar, es muy difícil que tienda a buscar un arte que le ayude a pensar, que le ayude a romper cosas. El arte propone pensar, sentir o pensar y da cuenta de un mecanismo de conocimiento. Las artes escénicas en Quito son de un corte colonial, el stand-up comedy secuestró la escena, si quieren esto en la ronda de preguntas lo podemos ampliar. En honor al tiempo voy a correr un poquito. ¿Cuáles son las preguntas para el artista? El artista. Ahí les van unas preguntas. ¿Es posible realizar un arte que evidencie los privilegios del hombre? ¿Es posible hacer un arte realizando esos privilegios? Esto es complicadísimo porque darse cuenta de los privilegios que uno tiene como hombre es sumamente complicado y mucho más complicado es renunciar a esos privilegios. ¿Qué postura debe de tomar el arte frente a una masculinidad económica? Una masculinidad hegemónica, perdón? ¿Se pueden ensayar otras masculinidades desde las artes? ¿Y qué postura debe tomar las artes frente al feminismo? Finalmente, creo que quienes estamos un poco pensando en el tema de las nuevas masculinidades, somos de cierta manera un grupo de machistas anónimos como el de Alcohólicos Anónimos, es decir, estamos en rehabilitación, estamos permanentemente en una suerte de vigilancia, en una suerte de control de nuestras conductas, en una suerte de no caer en los errores que podemos cometer dentro de esta estructura patriarcal, dentro de esta estructura capitalista, dentro de esta estructura violenta. Se procura trabajar en eso y bueno, veamos qué resultados, a dónde podemos llegar con este tipo de cuestiones. Me quedan 34, 33, 32, 30 segundos para agradecerles por la atención. Muchas gracias. Una buena tarde. Listo. Muchas gracias por la intervención, docente Pablo Tatés. En este instante vamos a pasar a lo que es el plato fuerte como tal, a la ronda de preguntas que van a realizar nuestros usuarios, tanto quienes están espectando el live como las personas que están dentro de esta reunión. Para llevar un control de esto, vamos a hacer la siguiente dinámica. Las personas que quieran hacer preguntas aquí de los que estén dentro de la reunión pueden alzar la mano y ahí entre mi compañera Evelyn y mi persona les vamos a ir dando la palabra. Y vamos a hacer una de las personas que estén dentro de la reunión y otra leyendo de los comentarios que están colocando las personas que nos están viendo.
Así que, bueno, en primer lugar veo que está alzando la mano María José Rodríguez. Te doy la palabra. Muy buenas tardes. Mi pregunta va dirigida para el, para el último profe con el que estuvimos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Las nuevas masculinidades son objetivas o están bien encaminadas? Esto con respecto a la actualidad y la industria del consumo, como mencionaron las canciones de Bad Bunny o El Patrón del Mal. A esto me refiero, si las nuevas masculinidades están bien encaminadas con respecto a la actualidad en la que vivimos. Docente tiene el micrófono apagado. Ya, ahí estamos. Cuando hablamos de nuevas masculinidades, estamos hablando de distintas formas, distintas maneras de ser hombre. Una cosa es las masculinidades y otra cosa son la propuesta de nuevas masculinidades. Una cosa es ser hombre en Quito, ser un hombre de clase media, que tiene educación superior, que tiene un ingreso económico sobre los $1,000. Eso hace que mi ser hombre se contacte o se relacione de una forma con los otros hombres y también con las mujeres. Pero otra masculinidad es, por ejemplo, la que tienen los campesinos de la provincia de Chimborazo, otra masculinidad que tienen los campesinos de Esmeraldas, los campesinos de Manabí, tienen otras masculinidades. Por ejemplo, un campesino de Esmeraldas tiene una habilidad muy potente con respecto a la naturaleza, con el machete, tiene otras formas de entretenimiento muy distintas a las mías. Con un machete me voy volando todo prácticamente, ¿no? Entonces son distintos ejercicios de la masculinidad. Eso primeramente. Ahora, hay esta propuesta de nuevas masculinidades que nos propone, nos plantea cómo renunciar nosotros al poder, cómo dejar esta masculinidad hegemónica que tiene que ver con el ejercicio del poder con respecto a otros hombres y con respecto a las mujeres. Por ejemplo, el ejercicio del poder del jefe con el subalterno. El ejercicio del poder que sufrimos mucho en las escuelas y en los colegios, cuando especialmente los que somos flaquitos, los que somos chiquitos. Entonces siempre venía el tipo papeado, el compañero duro, que venía a caerte a trompones por el mero gusto de hacer un ejercicio de poder. Entonces, las nuevas masculinidades nos están tratando de plantear eso, pero el problema es cómo nosotros nos llegamos a dar cuenta de los privilegios y cómo nosotros renunciamos a los privilegios. Es durísimo eso, es muy duro, es muy complejo. Es como que el día de mañana tu jefe te dice, bueno, mira, vas a pasar de ganar de $500 a $1,000. Y tú con esos $500 que estás ganando más, empiezas a comprarte, ya te compras un vehículo, te pagas un mejor departamento, empiezas a comer mejor, pero a los 3 meses te dice, bueno, te voy a bajar el sueldo a $300. Entonces, ¿cómo de este estándar de vida que tenías acá, te regresas acá y renuncias a ese tipo de privilegios? Acá es lo mismo. Entonces, nosotros, ¿cómo entender esto de que podemos salir por la calle libremente sin que nadie nos piropee, sin que nadie se nos acerque, sin que nadie intente agredirnos? Es bien complejo. Por eso lo mejor en el tema de las nuevas masculinidades es aprender del feminismo, callarse un rato y aprender, entender, tratar de entender, tratar de asumir, y quienes se plantean el tema de las nuevas masculinidades, pues estar muy atentos, muy pendientes, mucha observación con respecto a lo que estoy haciendo, a mi conducta, especialmente a los micromachismos, especialmente a todas estas reproducciones, a todas estas culturas que tenemos de reproducción de los micromachismos. Muchas gracias, profe.
Listo. Muchas gracias por responder la pregunta de nuestra compañera. Bueno, estamos leyendo también otra de las preguntas. Esta va dirigida para la profe Paulina Palacios. ¿Qué pasaría si, a la hora de criar a nuestros hijos, hijas, nos centramos en el género, sino en la capacidad o en los intereses? ¿Docente está ahí? Perdón. Docente tiene el micro apagado. Perdón, te pedía que si me puedes repetir la pregunta, por favor. Claro que sí. Patti Liz Cedeño nos dice, ¿qué pasaría si, a la hora de criar a nuestros hijos, hijas, no nos centramos en el género, sino en la capacidad, en los intereses? Bueno, yo pienso que es una de las cosas que estamos aprendiendo cotidianamente, quienes somos adultos un poco más grandes que ustedes, que debemos hacer. Debemos individualizar, debemos buscar la manera de no anteponer nuestra heteronormatividad, nuestros prejuicios de género, con respecto absolutamente a todas las dimensiones de la identidad de nuestras hijas e hijos, sino realmente a procurar ser quienes acompañemos, quienes tomemos, y un poco había dejado de mencionar, la palabra autoridad tiene que ver en su etimología griega y latina con poder, con tu consejo, hacer que prospere, que mejore. Eso es lo que significa la palabra autoridad. No es alguien que está por encima, sino alguien que es más responsable con su trabajo del otro. Y cuando fue trasladándose hacia la autoridad del hogar, de la progenie, tiene que ver también con esto, y va muy en la línea de la pregunta que me hacen. Tendría que ser la dimensión más compleja de esas personas que hemos tomado la responsabilidad de cuidar, que vienen a ser nuestras hijas e hijos biológicos, sobrinas, sobrinos, de cualquier tipo, ¿no? Gracias. Listo, muchas gracias. Listo, continuamos. No sé si alguien en Zoom tenga alguna pregunta, sino para continuar con Gema Castro. Veo que Gema levantó, por favor, tienes la palabra. Ya, muy buenas tardes con todos los docentes que se encuentran aquí, compañeros también. Mi pregunta va para el profesor, el docente Cristian Paula. Hablamos sobre la diferencia de género y sexo, ¿no es cierto? Hay una tendencia actual en la que los géneros se comienzan a abrir como un abanico. ¿Cuál es el futuro de los géneros en la actualidad? ¿Vamos a seguir expandiendo géneros o cómo podríamos definirlo mejor? No sé si esa pregunta podría ser respondida. Sí, bueno, Gemma, muchísimas gracias por tu pregunta y de hecho eso es lo que de alguna manera, por ejemplo, desde el transfeminismo o desde las teorías queer, lo que plantean es que en algún momento hay que romper el género. O sea, no es crear más género, sino romper las categorías de género que muchas veces son cuadradas, limitadas, porque el género te dice, a ver, en función de tus características físicas, estas van a ser tu construcción social, tus actividades, tu estética, tu forma de socialización. Y todo eso es la construcción del género. Pero ya cuando existen cuerpos y cuerpas e identidades disruptoras como las posiciones de las personas queer o las personas trans, justamente lo que hacen es cuestionarnos por qué debe existir roles de género, por qué debemos tomar actitudes estéticas en función de las construcciones sociales impuestas en nuestros genitales o en función del cuerpo biológico. Por lo que desde estas posturas se tiende no a construir más género, sino a ver la posibilidad de que en un futuro las divisiones sexuales del trabajo, las diferencias de poder que existe en la construcción social del género, se destruyan y no existan. O sea, que las personas expresen sus identidades como quieran y que eso no signifique asumir poder o asumir inferioridad, sino simplemente reflejar cómo se sienten cómodas y que eso no signifique
disminución de derechos en el ejercicio de la sociedad. Y creo que esa es la perspectiva como a futuro, ¿no? Muchas gracias. Listo. Tenemos una pregunta por parte del público. Sarita Lisbeth, para el docente Pablo Tatés. ¿Cómo se han modificado los estereotipos de masculinidad en el arte a través del tiempo? Ay, docente, tiene la palabra. A ver, es una pregunta que me lleva a pensar en el arte desde la antigua Grecia, en estas esculturas en las cuales vean ustedes cómo se va moldeando la imagen del hombre. Vean ustedes estas estatuas de Apolo, estas estatuas de Dionisio, estas estatuas de David, ¿no es cierto? Bueno, ahorita estoy, ya me senté el Renacimiento, pero empecemos desde la antigua Grecia, todas estas imágenes, todas estas estatuas. En un momento en la antigua Grecia, fíjense ustedes cómo desde la filosofía se empieza a pensar que el deporte, la práctica del deporte es importantísima para la construcción del ser humano, junto con el pensamiento. Vean ustedes cómo se levanta el tema de las Olimpiadas y vean ustedes cómo la escultura, cómo desde la escultura se va narrando también el cuerpo del hombre, el cuerpo masculino, cómo también en un determinado periodo se prohíbe el desnudo femenino en la escultura griega. Y vean ustedes cómo en esta etapa medieval se sigue representando el cuerpo masculino a través de las pinturas de los grandes exponentes del arte. Yo creo que no ha cambiado mucho. Yo creo que una de las experiencias más potentes en este sentido, se me ocurre pensarla aquí en Quito, cuando en la década más o menos a inicios del 2000, me parece, claro, después del feriado bancario, por ejemplo, se realizaba el teatro drag, por ejemplo. Me parece que ahí el teatro drag que realizaba Daniel Moreno en Dionisios, Drag Teatro, me parece que generaba una ruptura de la representación del cuerpo del hombre, generaba una ruptura, un señalamiento a las nuevas masculinidades, pero por lo general, y yo quiero centrarme en el arte, en lo que yo sé que son las artes escénicas de la capital, no ha existido mucho rompimiento. Lo que yo decía en mi presentación, vean ustedes cómo el escenario quiteño de las artes escénicas está secuestrado por el stand-up comedy desde hace más o menos unos 5 años. Y el stand-up comedy es un entretenimiento que muchas veces sí recurre al chiste fácil, sí recurre al sexismo, sí recurre al machismo, sí recurre a estas fórmulas gratis, sencillas, fáciles, para generar la risotada en el público y enlatarse pues ahí algunos dólares. Pero la otra cara de este movimiento del stand-up comedy que ha habido en Quito, que en su mayoría han sido hombres, vean, curiosamente, ha sido también un movimiento de compañeras que están en las artes escénicas y que se han subido a hablar del feminismo, a denunciar la violencia, a denunciar el machismo, con obras de Darío Fo, como por ejemplo La Mujer Querida, obras como Puta, por ejemplo, de algunas compañeras, La Casa de Bernarda de Alba, que se ha montado, que ha estado en escena. Es decir, las compañeras, por el contrario, se han empapado o se han movido dentro de este movimiento feminista y nos han ido un poco proponiendo otra vía. Pero me parece que del lado de los varones, de los artistas hombres, nos falta definitivamente, muchísimo. Nos falta renunciar un montón a los privilegios, pensar en nuestro ejercicio de poder al interior de los círculos artísticos.
es un trabajo que yo creo que hay que empezar a realizarlo, hay que empezar a proponerlo. Estamos todavía en pañales. Eso. Listo, muchas gracias. Listo, ahora vamos a darle la palabra a Sarita. Lisbeth, por favor, sigue. Buenos días con todos. Esta era como para el profe Pablo Taptes. Más que nada me parece súper interesante cómo él nos ha explicado desde el arte escénico esto de las masculinidades, pero también no sé si serviría esto como aporte en cómo también el ballet es parte de esta nueva revolución en el concepto de masculinidades. Por ejemplo, en lo que yo he estudiado es que en el ballet, ahora en el pleno siglo XXI, muchos siguen sin aceptar el hecho de que los varones se involucren en esta cultura del ballet clásico por el tabú de verlos en licra, de baile, y además la falta de información de algunos los conlleva a que su primera reacción sea juzgar esta inclinación artística. En varios conversatorios en los que yo he tenido la oportunidad de estar, me han sabido manifestar que uno de los directores de la Academia de Danza de Karinska, René Garcés, declara que al principio de su carrera tuvo muchos inconvenientes para poder expresar su arte, ya que cuando comenzó hubieron muchos comentarios negativos por parte de sus amigos, incluso de su propia familia. Y ante esta discriminación, pues bailar tenía que mantenerse en secreto. Y cómo es durante todo el trayecto de los bailarines han logrado como que transformar esos estereotipos, ya que incluso el bailarín Glenn Tetley, un coreógrafo estadounidense bastante reconocido, menciona que existe un punto maravilloso de equidad, ya que ahora el bailarín es el varón en la escena, porque utiliza todas sus posibilidades de fuerza, suavidad, impulsos amorosos, y eso hace que sea perfectamente correcto que un hombre baile. Y hoy en día igual la figura masculina en el ballet ha sido algo muy importante en las obras artísticas, ya que logra una combinación de fuerza y belleza en el acto teatral, y eso es lo que, bueno, yo quería aportar. Gracias. Muchas gracias, compañera, por tu intervención. Sí, ahí sí no sé si me permiten agregar algunas cuestiones. Claro que sí. Si me permiten. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la intervención, porque ahí, claro, tocas un punto bastante interesante, el tema del ballet. Bueno, depende, la cultura afro, la cultura africana se conoce en el baile. Yo te conozco bailando. Entiendo al otro en el baile, entiendo al otro en el movimiento, en el cuerpo. Y es algo que se ha mantenido en la cultura afro, en la cultura afroesmeraldeña, en la cultura afroamazónica, el baile, la performática del cuerpo. Esto se ha mantenido. Sí, en países como Ecuador, claro, hay este prejuicio con el tema del ballet, que yo creo que en Quito, en la capital, con el trabajo que ha hecho la compañía, el Ballet Nacional del Ecuador, un poco, se ha ido rompiendo un poco. Yo recuerdo hace más o menos unos 10 años, cuando se abrió la escuela de Metrodanza y se recibió a muchos niños. Y en la muestra final, pues ya veíamos a niños pequeñitos ya bailando, ya en mallas, ya dando sus primeras piruetas. Claro, hay también el debate también que se arma con respecto al ballet clásico, especialmente, es sobre la rigidez también que tiene el ballet clásico, la exigencia que pide el ballet clásico y esta manera que tiene de formar el cuerpo de una forma bastante fuerte. O sea, también tiene por ahí ese matiz, pero vamos viendo cómo el trabajo de los ballets nacionales van rompiendo. El ejemplo de Cuba, como el Ballet Nacional de Cuba, con un trabajo constante, seguido de años, ha ido poco a poco rompiendo prejuicios. No en su totalidad, porque todavía lo que bien mencionas, este prejuicio de
del afeminado que va a bailar, de alguna manera todavía se mantiene. Eso, gracias. Muchas gracias, docente. Perdón, ve, compañera Evelyn. No, tranquilo. Tengo una pregunta de parte de Araceli Gila para la profe Paulina, que dice, ¿qué sucede con la paternidad cuando el hombre es forzado a ejercer una paternidad que no desea? Por favor, docente. Muchas gracias. Muchas gracias. Justamente yo señalaba un poco en este intento de tipologizar el conjunto de paternidades vigentes que hay una posibilidad de que no se considere de manera compartida el consentimiento de la progenie, aun cuando parecería que numéricamente es más frecuente que haya un caso de irresponsabilidad. Yo te diría que el tema es también un poco indagar en cuál ha sido la forma de ejercer la sexualidad de esas personas. Y también yo entiendo como persona, como mujer, ahora como madre, que en el proceso de reproducción puede ocurrir este caso, pero en general también son los varones que tienen su plena capacidad reproductiva quienes pueden hacer ejercicio de su cuidado. Yo tengo muchos amigos que han decidido que jamás, nunca en la vida, y son personas de mi edad, han querido la paternidad. Y lo han conseguido teniendo además un propio cuidado y estima de sí. Pueden haber ocasiones y hay también algunos casos en los cuales se da y frente a los cuales te puedo decir que tanto la sociedad como la legislación, yo pienso que deben estar vigilantes y ejercer la obligatoriedad de la responsabilidad, porque ya está una vida de por medio y es un poco la pregunta interesante que se le puede también plantear a los sectores tradicionalistas, oscurantistas de los pro vida. ¿Qué se hace cuando ocurren todo tipo de procesos en los cuales hay un embarazo y el hombre no se, entre comillas, decide que no fue consentido, porque también es una justificación. ¿Y qué hace frente a eso la mujer? Es un tema muy, muy interesante que por sí mismo podría conllevarnos una larga discusión, pero yo la he señalado porque también existen casos, eso es inevitable, ¿no? Muchas gracias, docente. Ahorita tiene la palabra Mateo Puma. Sigue, compañero, nomás. Sí, gracias, Byron. El saludo para todas las personas que están en este conversatorio. De igual forma, los docentes Cristian, Pablo y Gilda. Bueno, creo que queda claro que el tema que nos ha convocado a este conversatorio es de suma importancia y sobre todo está presente en varios aspectos de nuestra estructura social. La pregunta entonces sería, para el docente que me pueda responder, ustedes como entendidos, expertos y estudiosos del tema, ¿cómo llegar o cuáles son los mecanismos que cada uno de los ciudadanos debería empezar a emprender para que esta estructura de nuevas masculinidades se sean tomados en cuenta, ya que esto es una problemática social que involucra prácticamente todos los sistemas, el económico, el político, el social, cultural y también en la parte de la educación? Porque en caso contrario, todo esto quedaría en un simple discurso, en una simple intención. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos que ustedes como entendidos, estudiosos en el tema, emprenderían o impulsarían para que esta nueva estructura sea establecida y cimentada dentro de la sociedad y sobre todo también pueda llegar al oído de las autoridades pertinentes, como sería el caso de la Asamblea Nacional, para que pueda llegar a ser una idea que se pueda institucionalizar y ya esté o esté dentro de la Constitución? A ver, docente Cristian. Sí, bueno, solo para comentarles que la educación con enfoque de género está en la Constitución en el artículo 27 desde el año 2008. Y la obligación de educar con enfoque de derechos humanos y enfoque de género está, aparte en el artículo 27, en el 346, en los numerales 4 y 6 del artículo 340 de la misma Constitución. Sumémosle
El artículo 24 y 25, literales A de los dos artículos de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Qué nos dicen en estas dos normas, tanto en la Constitución como en la Ley de Prevención? La obligación de generar educación con enfoque de género para el ejercicio del derecho a la educación y en las mallas curriculares de educación primaria, básica y educación superior. Entonces, la obligatoriedad normativa existe, nacional e incluso internacional. Si tú te fijas en el artículo 5 de la CEDAW, de la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, nos habla de romper y de generar legislación y política pública para romper los patrones socioculturales donde genera estas disparidades en los roles de género. Ahora, ¿cuál es el reto? Primero, de que estas normas tengan una política pública. Es decir, ¿cómo esta norma constitucional va a tener una política pública, tanto en el Ministerio de Educación como en el CENESID y en el CES, para que verifiquen de manera transversal que el enfoque de género está siendo aplicado en todas las mallas curriculares de todas las carreras? Y el enfoque de género integral, no solo hablar del enfoque de género en función de los derechos que tienen las mujeres, sino también lo que implica el enfoque de género en la deconstrucción de la masculinidad hegemónica y en el ejercicio de las sexualidades diversas, porque el enfoque de género implica todo esto: estudiar feminismos, estudiar los derechos de las mujeres, las nuevas masculinidades y los derechos de la población LGBTI en todos los niveles, y también en carreras que sean específicas y especialistas, hablando en la educación superior. Digamos que aquí en la central estamos trabajando en eso, en insistir que el tema sea prioritario, que el tema sea obligatorio, y de hecho por todos los temas de prevención de violencia contra las mujeres en específico, tanto la ley de prevención de la violencia contra la mujer como la nueva aprobada por la Asamblea, la Ley de Educación Intercultural, les obligan a las universidades a reformar sus mallas curriculares para integrar el tema de derechos humanos y género. Ahora, lo que debemos hacer es vigilar, presionar para que esto se dé. O sea, ya no es algo opcional. El hablar de prevención de la violencia, de trabajar con las emociones, de romper prejuicios y estereotipos basados en la dinámica de la estructura sexo-género, ya es una obligación legal constitucional. Ahora lo que debemos es seguir luchando para que las entidades que tienen la obligación de hacer política pública hagan la obligatoriedad y la vigilancia y la evaluación de esto, y por otro lado, desde la sociedad civil, desde las y los estudiantes, las y los docentes, en nuestras estructuras, en este caso la universidad, vigilar las mallas curriculares cuando se estén diseñando y evidenciar que esto exista en la reconstrucción de los diseños académicos. Muchas gracias, docente. Vamos a pasar como tal también a una pregunta de los comentarios. Y nos dice Carla Endara, esta pregunta es para el profe Cristian Paula. ¿Cómo pasar del modelo hegemónico de la masculinidad en el que nos hemos criado a uno que reconozca la diversidad de experimentar masculinidades equitativas? Por favor, ahí nos ayude con eso. Sí, yo capaz no solo pueda responder, sino Pablo también, porque aquí, ¿cuál es un tema? Un tema de experiencia, de decisión y de análisis. ¿A qué me refiero? ¿Cómo hacemos esto? Primero tienes que tener una decisión personal, es decir, evidenciar que esas masculinidades como hombres nos han hecho daño, y evidenciar cómo esa violencia también nos ha hecho daño a nosotros, en cómo hemos reprimido emociones, cómo utilizamos la violencia para socializar con otros, cómo sexualizamos a las mujeres, cómo objetivizamos lo que pensamos que es débil. Y cuando nos damos cuenta de cómo han sido, qué sé yo, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos, y a partir de esas experiencias, nosotros romper con eso es un mecanismo de ruptura, de darnos cuenta de
de cómo eso ha afectado en nuestra vida, que yo les decía es la ruptura emocional y la ruptura por experiencia. La otra puede ser una ruptura política, es decir, no, puede ser que ni mi papá, ni mis abuelos, ni mis hermanos han sido así, sino que yo decido romper porque he escuchado a las feministas, porque he aprendido del feminismo y el feminismo me ha dado esas herramientas para deconstruir mi machismo, como decía Pablo, para rehabilitar este machismo y decidir construir una masculinidad traicionera al patriarcado. Entonces puede ser una deconstrucción ya política, no solo porque lo viviste, y otra porque también decides hacerlo en tu interacción con otras personas, con otros hombres y con tu alrededor. Es decir, como yo a través de los mecanismos de difusión que tengo, es decir, en mi familia, si soy docente en las clases, si tengo alguna esfera de poder, en esa esfera de poder, ¿cómo no replico estas solicitudes del patriarcado? ¿Cómo hago para cambiar las relaciones de poder? Entonces es súper importante escuchar, aprender del feminismo y de los feminismos, también tener una posición política de cambio y de transformación, y también vernos puertas adentro, es decir, cómo esto a nosotros como hombres nos ha afectado y si tenemos esa decisión de no replicar eso. Sí, perdón por tomar la palabra. Yo coincido plenamente con lo que dice Cristian. Primeramente tengo que aclarar que no soy entendido en este tema. Trato de entender, que es otra cosa. Experto mucho peor. Yo insisto en que esto es como ser parte de Alcohólicos Anónimos. Yo he tenido amigos en Alcohólicos Anónimos y que me dicen, yo soy alcohólico. Y el reconocerse como alcohólico es lo que hace que cada vez que alguien le diga, sírvete esta copita, diga no, porque yo ya tomé 10 años seguidos, entonces hasta ahí. Entonces, para mí el primer paso es acá reconocerse como un hombre heterosexual machista. Primeramente, porque aquí para una deconstrucción, hablo de mi experiencia personal, falta mucho. Yo nací en el 76, mi niñez se desarrolló en el Febres Corderato, se desarrolló con modelos estructurales violentos sumamente fuertes, sumamente normalizados. Y vivimos en una estructura que, como yo les decía, desde el entretenimiento ha normalizado y ha permeado la violencia, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Entonces es necesario hacer un ejercicio de mucha conciencia, de mucho acercamiento al arte. El arte te propone pensar, el entretenimiento no te propone pensar mucho, como ustedes pueden ver, ser crítico con lo que estamos consumiendo, con lo que nos propone consumir el capitalismo. Y lo que el capitalismo nos propone consumir es violencia, estas series narcos. Lo que el capitalismo nos propone es alejarnos de nuestro derecho a pensar. Yo quiero insistir en esto y buscar algunas formas de sensibilizarse. Para mí es importante estar pendiente y no ejercer poder y no ejercer violencia en mis clases. Difundir, como ha hecho Cristian, lo que dice la ley, el Código Orgánico Integral Penal que sanciona el abuso sexual, que sanciona el acoso sexual en todos los ámbitos, la ley contra la violencia de la mujer, la ley del servicio docente, la ley de los estatutos universitarios, que el estudiante tenga conocimiento de todo eso para que sepa que el docente no puede hacer un ejercicio de poder en las clases ni abusos de poder. Tampoco ejercer el poder en la pareja, en el hogar, con las amigas, con los amigos.
y estar, como yo digo, en esta vigilancia permanente, en esta criticidad permanente, en este dudar permanente, discutir lo que ya se tiene, los avances en el tema de leyes, los avances en el tema de propuestas, los avances del feminismo. En mi caso, mi sensibilización vino desde hace más o menos cuando yo tenía más o menos unos 20 años, cuando en mi carrera artística empecé a trabajar teatro drag. Y el teatro drag, claro, trabajar con la comunidad LGBTI, trabajar obras con temática LGBTI, con una temática fuertemente política, claro, me ayudó a sensibilizarme bastante. Y luego, pues, tuve la suerte de tener muchas personas cercanas a mi vida que a su vez estaban cercanas al feminismo. Mi hermana, por ejemplo, es una activista del tema feminista, entonces yo me callo la boca y les escucho, que es un ejercicio, a ratos nos cuesta a los hombres, a ratos queremos opinar, a ratos ya queremos ser expertos de feminismo, o sea, en mi caso ni siquiera puedo ser experto en masculinidad, pero voy a ser experto hay que ir despacio, hay que ir con estas prudencias y con este rigor de observarse, de tratar, entender también lo nocivo que son estas masculinidades hegemónicas, entender que no fue bonito estas experiencias cuando a mí me cayeron a trompones en el colegio, por ejemplo. O sea, no fue bonito, no fue agradable. Entender que yo me moría de pánico cuando me tocaba ir a presentarme a los cuarteles militares para hacer la conscripción. O sea, no era nada bonito. Tampoco escucharle a mi mamá, cuando seas grande vas a ver, cuando te toque ser taita vas a ver lo que es bueno. Entonces uno qué pánico, o sea, qué miedo, ¿cómo será eso, Dios mío? Y vas a tener que conseguirte una mujer. Y, ¡ay! Entonces, los hombres vivimos también, sí, o sea, tenemos un mundo de privilegios, pero la masculinidad hegemónica es miedo, es muchos miedos. Y esos miedos son los que se van convirtiendo en violencias. Y ser violento no nos ayuda, no es bueno. Hay que mejorar ese tipo de cosas. Eso. Muchas gracias. Terminamos con la pregunta de Evelyn y ya con esa acabamos. Por favor, tienes la palabra. Listo, gracias, Ver. Como aquí escribió Abigail Zambrano, tiene una pregunta. Estás en todo el derecho de prender tu micrófono, Abby. Parece que ya no está la compañera. Parece que perdió el audio, pero me acabó de mandar la pregunta. Entonces es para la profe Paulina y nos dice, ¿cómo deberían ser las nuevas masculinidades? Muchas gracias, es una linda pregunta. Yo pienso que deben partir de la responsabilidad de la persona con relación a niñas, niños, adolescentes, al encargo que se ha tomado. Y además, yo tengo claro que el hecho de tener esa responsabilidad implica no solo ocupar el tiempo, sino compartir el cuidado, compartir la cotidianidad, eso que puede llegar a ser la rutina de la crianza de los hijos que cuando son pequeños necesitan certezas, necesitan horarios, evidentemente también necesitan comer todos los días, lavarse los dientes todos los días, tener esa figura de respeto, de apoyo, de protección de padre y madre. Y yo además no alcancé, de las cosas que no alcancé, es a mencionar que yo tengo el placer, la alegría de haber conocido como profesora universitaria varios ejercicios de estas nuevas paternidades, con el considerando inteligente que lo ha realizado el compañero Pablo Tates.
en relación a que no, yo tampoco soy definitiva y absolutamente, y siempre me opongo a ello, una experta en el contexto de nada, absolutamente de nada, porque afortunadamente las ciencias sociales también son tan dinámicas, no tanto como las sociedades. Pero partiendo de eso, yo creo que hay que reconcebir lo que es la educación, la familia, las relaciones heterosexuales o no, para ubicar en ese contexto cómo deberían ser, cómo tienen que ser. Creo que es un aprendizaje de cada día y también debo decir que conozco y que reconozco públicamente otras masculinidades, otras paternidades. El solo hecho de empezar preguntándonos si estamos haciendo bien, si sabemos lo suficiente, pienso que es una buena forma de fortalecer, de construir nuevos caminos, nuevas paternidades. Les decía que yo he visto y he dado siempre paso libre para que chicos y chicas vengan con los pequeños, con sus hijos, a veces con sus sobrinos, a clases, porque me parece lo más normal y yo he tenido que acudir por años cuando fui madre de una niña pequeña, hasta varios de sus años de vida pequeña, ella me acompañó y a mí me parece lo más normal que también le acompañen el papá, que vayan a dar clases con el papá, que vayan a tomar clases con el papá, y pienso que eso es un enfoque diferente. Además, una cosa que para mí es muy importante es poder concebir además este sentido, sobre todo desde esta categoría de lo que es la responsabilidad, que es una cuestión que es como que de alguna manera a los debates del derecho les falta muchísimo, ¿no? Y aseverar que yo considero que cada vez encuentro más paternidades libres, comprometidas, responsables. No te ayudo, sino estoy aquí, somos, independientemente del estatus que tengan entre sí los dos progenitores, en el caso de este hogar un poco más tradicional, digamos, en el cual se sostiene y se mantiene hombre-mujer o en una circunstancia de separación. O sea, no hay ninguna excusa para que este tipo de alegría que puede dar y que otorga una nueva masculinidad concentrada en el cuidado, como dicen los ticos, de niñas, niños, no pueda ser también compartida plenamente por el hombre. No son más importantes las actividades, el trabajo, las entrevistas o las familias de uno u otra, y es que aprender a compartirlo, creo yo. Gracias. Muchas gracias, profe. Por último, la profesora a cargo de la materia de Industrias Culturales, la profe Milena Almeida, nos va a regalar unas palabras. Por favor. Muchísimas gracias, Pablo Tates, Cristian Paula, Paulina Palacios, Byron Quiñones, Evelyn Chalacán y María José Gutiérrez por hacernos parte de este conversatorio, pero así también a todos los estudiantes de Industrias Culturales y la Creatividad de la FACSO. Creo que tenemos una serie de preguntas que nos queda cortísimo el tema. Me parece tan importante la posibilidad de relacionar la temática de masculinidades hegemónicas, la deconstrucción de las masculinidades frente a lo que ha generado la industria del entretenimiento, la construcción especialmente de la industria cultural como artefactos culturales en las cuales nos construye realidades. Les agradezco muchísimo a todos y todas, a todos, por ser parte de este conversatorio y ya nos estaremos viendo con el curso en el examen y que tengan unas buenas vacaciones el resto. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Con esto damos terminado el conversatorio. Se les agradece a los invitados especiales que hemos tenido y al curso en general. Muchas gracias.